desarrollo histórico, el desarrollo histórico de la formación del ACNUR y de los desplazamientos de población. El día de hoy vamos a continuar haciendo un análisis de los acontecimientos que se dieron de manera previa a la Primera Guerra Mundial y los primeros intentos que tuvimos para empezar a proteger migrantes un poco antes, unos siglos antes de la Primera Guerra Mundial, antes la Primera Guerra Mundial y durante el procedimiento de creación de la Liga de las Naciones, y vamos a analizar algunas de las consideraciones para estimar que fue un verdadero fracaso la Liga de las Naciones. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Previamente, quiero comentarles que la lista de asistencia se está tomando con la participación. Lo hacemos verificando quiénes están presentes. Por tal motivo, les ruego que en el nombre que tiene la aplicación de Zoom pueda ser el de ustedes para poderlo corroborar. Igualmente, hemos puesto en el chat material adicional, material histórico para que quienes estén interesados en ampliar los temas tengan la opción de buscar otra bibliografía. Tenemos por ahí dos libros, tenemos una situación clásica que es la de Keynes. Y también tenemos dos videos. Uno de ellos es de la televisión alemana, que narra alguna situación del nazismo y los neonazis que hoy todavía existen. Y también un video clásico que es parte de la historia cultural, el video del acorazado Potemkin, que también yo recomendaría que si tuvieran oportunidad de verlo, lo vieran. Hemos también adicionado el material básico, que es material del ACNUR. Este material está dividido en varios capítulos, aunque el día de hoy analizamos únicamente el primer capítulo que tiene que ver con la Gran Guerra. Así que este, voy a iniciar la exposición. Ok. Bueno, en primer lugar, quisiera yo comentar que hubo antecedentes siglos antes de protección de personas migrantes, de grupos religiosos principalmente, con diversos tratados que no fueron tratados exclusivamente para proteger grupos religiosos, sino que en sus cláusulas se estableció esta protección. Quiero resaltar la idea de que la religión es un tema primordial y es un tema importante en todas las sociedades. Las sociedades crecen con cierto respeto a la religión. Hoy en día, la mayoría de las constituciones establecen derechos de libertad religiosa. Tenemos todavía constituciones que son confesionales, es decir, establecen una religión oficial, pero la mayoría ya establece un asunto general de libertad religiosa. La Constitución norteamericana lo tiene en su primera enmienda, así que para ellos un punto importante fue hablar de libertad religiosa y la no prohibición de una religión. En la Constitución mexicana lo tenemos en el artículo 24. Así que el tema religioso es un tema de derechos fundamentales y es un tema que a lo largo de la historia ha estado presente. Y, y miren, el Tratado de Westfalia de 1648, que es un tratado que tiene que ver con la desintegración y la aceptación y el fin de la guerra de los 30 años del Sacro Imperio Romano Germánico, establece por ahí el derecho de los protestantes. El problema del cisma cristiano, la separación de la Iglesia Católica a través de las iglesias protestantes, pues era un tema que en Europa ocasionó guerras y persecución.
pero el Tratado de Westfalia, una de las cláusulas, establece que las personas que por razón de migración tuvieran este problema, pues ya había un derecho para ellos. Unos años después, el Tratado de Liva de 1660, que tiene que ver con la Guerra del Norte, donde está Suecia y el Imperio Austrohúngaro, también se establecen derechos, pero ahora a favor de migrantes católicos. Y el intento francés de mantenerse en la zona de Canadá, cuando al final no se puede, pues se da también un tratado para proteger a los católicos franceses en territorio canadiense y también se respeta. Y el Tratado de Berlín de 1878, que ya habíamos hecho alguna alusión en la clase pasada, pues es un tratado que pone fin a la guerra ruso-otomana y establece un derecho a favor de grupos religiosos. Y aquí hay una diferencia, porque aquí estaríamos hablando de minorías religiosas, porque la iglesia cristiana es amplia, pero aquí también hablamos de minorías religiosas. Así que ese es un tema previo a la Gran Guerra. De la Gran Guerra, bueno, es un conflicto que dura un poco más de 4 años. Es un conflicto que surge en apátridas, las fronteras del Imperio Austrohúngaro se desvanecen, así de que se empiezan a crear algunos países, y lo más interesante es que revive Polonia después de 100 años de no existir, y el desastre de la división en Medio Oriente, que hoy en día todavía repercuten estos problemas. Y vamos a analizar estos problemas porque aún en estos momentos, esta división que se da en Medio Oriente sigue ocasionando algunos problemas. Bueno, Rusia era parte de los aliados, del grupo de los aliados que ganaron, pero Rusia se sale de la guerra en 1917 cuando estalla su propia revolución. Pero las ambiciones de la Rusia zarista era tener un paso hacia el mar Mediterráneo. Hay dos estrechos, ¿no? Dos puntos que permiten salir del Mar Negro hacia el Mediterráneo, y estos son el Bósforo y los Dardanelos. Y ahí está precisamente los dos puntos del Bósforo y de los Dardanelos, que era el punto de salida de Rusia. Y el problema que tenía con el Imperio Otomano en ese entonces era el cierre de estos pasos. Así que la Rusia zarista, al unirse con ingleses y franceses, su intención era poder tener esta, esta salida asegurada. Así que los rusos entran con esta intención. Eh, en el caso de Reino Unido ya había logrado separar a Egipto del Imperio Otomano unos años antes. Ya había logrado convencer a los gobernadores de Egipto para que se separaran del Imperio Otomano. Así que los mamelucos forman su propio reino, se unen a los ingleses, y porque los ingleses necesitaban, por supuesto, asegurar la zona del canal que se estaba formando, y logran asegurarla, y tenían una influencia en el canal. Eh, Francia estaba interesada en tomar la zona que hoy es Siria y también quitarle a los italianos una parte del norte de África. Quería la zona del Líbano, quería la, eh, pues la zona de Jerusalén, que era también perseguida por los franceses, y los ingleses ya tenían la conexión asegurada del canal de Suez, pero también se interesaban en mantener totalmente a su control la zona del Golfo Pérsico, porque el Golfo Pérsico también era una vía de comunicación a lo que en ese entonces los ingleses llamaban la joya de la corona, es decir, la India, que era la gran ambición, mantener estas vías de comunicación, porque por supuesto
el comercio era importante. Así que querían conectar a la zona. Y quiero comentarles el caso del Imperio Otomano. Miren, si ustedes ven la zona marcada con un color amarillo, esta era la zona de influencia de los otomanos. El centro de la península arábiga no estaba totalmente en control por los otomanos, sino por tribus. Estas tribus, algunas dominaban grandes sectores, otras pequeños sectores, y en la historia antigua, la península arábiga no había sido conquistada. Los romanos lo intentaron, pero cualquier ambición que se daba hacia la península, los árabes la combatían con mucha facilidad. Simplemente los dejaban meterse al desierto y secaban los oasis alrededor y no tenían manera de obtener agua, así que los mataban prácticamente por deshidratación. Así que por eso esa zona no tiene una influencia totalmente otomana. Pero los ingleses querían que esa zona fuera de su influencia porque el canal de Suez tenía que pasar por el Mar Rojo los barcos y el problema del ataque otomano en la zona de la península arábiga era un dolor de cabeza para los ingleses, así que una ambición inglesa era acabar con esta influencia otomana en la zona y que hubiera un gobierno pro-británico ahí. Antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, hay un acuerdo entre ingleses y franceses, en 1916. La guerra termina hasta el 18, pero en 1916 ya tenían un acuerdo previo donde iba a haber una zona de control directo francés, de control directo británico y zonas de influencia. Y ahí están marcadas en el mapa, pero está marcado con amarillo la zona de Jerusalén, es decir, lo que hoy se llama Palestina. Bueno, en el mundo antiguo también se llamaba Palestina, pero por razones distintas. Y esta zona se buscaba una zona internacional. ¿Por qué? Bueno, Jerusalén es un lugar sagrado para el judaísmo, también lo es para el cristianismo y lo es para el islam. En el caso del Islam, su lugar sagrado es la Meca, Medina también, pues fue la zona donde estuvo Mohammed, que dicho sea de paso, la pronunciación más adecuada del formador del Islam es Mohammed. Tenemos una versión beriberi que nos llega a través de Marco Polo, que se hizo popular, donde lo llaman Mahoma, pero el nombre real es en árabe, es Mohammed. Así que Mohammed viaja en una noche llevado por un ángel, el ángel Gabriel, lo lleva a donde estaba el antiguo templo de Jerusalén y de ahí sube al cielo. Así que Jerusalén es considerado un lugar sagrado también para el Islam y por eso donde estuvo el viejo templo de Jerusalén, hoy hay dos mezquitas, ¿no? Y estas son eh, un lugar sagrado. Erika, ¿querías hacer un comentario? Adelante. Sí, lo siento. Buenas tardes. Lo que pasa es, parece que la traducción no está funcionando hoy por alguna razón, solamente está en español, sin importar el idioma que uno ponga ahí. Eh, ok, Vianey, ¿crees que puedas, antes de continuar la clase, puedas hacer alguna adaptación al programa de traducción? Voy a comunicarme con Vianey por teléfono. Ah, mm, no, Vianey, bueno, yo pensé que, a lo mejor yo creo que ya. Em,
Creo que ya está. Ok. Me dice Vianey que ya debería quedar. Sí, No sé si ya creo les que sí. aparece. ¿Sí? Ok. Sí, ya está. Muchas Erika, gracias. Lo siento por la interrupción. Erika, ¿quieres que reinicie? Realmente acabamos de empezar, ¿no? ¿Quieres No, que ya después, solamente yo creo que ya después yo puedo, hacer un resumen con mis alumnos. de todas maneras, creo que el sistema nos da una traducción hecho con inteligencia artificial, que se las podíamos enviar también si fuera necesario. No sé si viene ahí cuando te salga lo pudiéramos guardar también para enviárselo a Erika. Muy bien, muchas gracias. Ok, perdón por el problema de la traducción y retomo el tema. Decía yo que esta división que se hace, este acuerdo que se da entre dos generales, por un lado, Mark Sykes de Inglaterra y por el otro, François Picot de Francia, hacen esta división y Jerusalén lo reservan como una zona de administración internacional porque eh, había sido una zona de muchos conflictos, dio lugar a las llamadas cruzadas, las famosas guerras para ir a los territorios durante la Edad Media, que ganaron en la primera y segunda, ganaron los cristianos y al final perdieron, ¿no? Así que los ingleses querían asegurar esta zona como una zona para que pudieran estar todos y convivir. Por eso no la tomaron en cuenta, pero en la práctica los ingleses la tenían como un protectorado y ya habían tomado las zonas importantes para comerciar, el puerto de Haifa, el puerto de Acre. Ya lo tenían bajo su control, pero el resto de la zona de Palestina sí se permitía que fuera una zona internacional. Los ingleses intentaron eh, hacerle al Imperio Otomano lo mismo que le habían hecho en Egipto, es decir, independizarlos. Era más difícil hacer la guerra y ganarla que tratar un levantamiento. Y de ahí surge inclusive una película muy famosa de los años 60 que fue filmada en el 61 en Jordania, donde Lawrence de Arabia, en una versión romántica de libertad, ahí hay una película clásica del cine histórico, pero los ingleses acudieron con el líder de los hashemitas, quien tenía a resguardo la Meca. La Meca, como lugar sagrado del Islam, la resguarda o la resguardaba en ese entonces la familia hashemita. Se dice que ellos pueden unir su genealogía hasta Mohammed. Se consideran herederos de Mohammed, familiares directos de Mohammed, y hacen toda una genealogía para establecer su relación con Mohammed y un descendiente de Mohammed puede formar un califato. Así de que le impulsan a los hashemitas a formar un califato y establecer un reino en toda Arabia. Y entonces le dicen Egipto no, Egipto ya la tenía bajo control británico. Las zonas que se ven en blanco también estaban en ese momento bajo control británico. Hay una parte que está ahí junto a lo que marca como Persia, la zona verde más arriba, que hoy es Irak. Esa zona es Kuwait. Kuwait estuvo precisamente en guerra, la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? La primera que se dio.
Y la zona de más abajo, que siempre ha habido conflictos allá, ya estaban bajo control británico, así de que en el verano de 1915 los británicos impulsan al líder hashemita a que se separe. Y él lo logran convencer. Buscaban un control religioso, así que el califato hashemita, que desaparece en 1924, el califato lo forma Sharif Hussein ibn Ali. Él declara que es preciso separarse de los otomanos porque no eran religiosos y porque atentaban contra el Islam. La legitimidad religiosa es un verdadero factor de cohesión y de control. Eh, Yuval Harari, el historiador israelí, que yo recomiendo que lean por lo menos Sapiens, él dice que la religión es una manera de controlar y que el trabajo que hace un sacerdote, quien quiera que éste sea, ya sea judío, ya sea cristiano, ya sea del Islam, pues es mucho más eficiente, más barato que el que hacen 100 soldados. Así que la visión religiosa era importante y los ingleses necesitaban ese control, porque si ustedes ven la ruta marítima saliendo desde Reino Unido, dándole la vuelta a todo África, pues son 19.800 kilómetros, 12.300 millas, pero haciéndolo a través del canal de Suez, tan solo son 11.600, la distancia es mucho menor y se aseguraban la libertad de tránsito no solo por el canal que ya estaba controlado, sino por la zona de la península, pues esto no les iba a dar ningún conflicto a sus barcos. Así que los ingleses tenían un interés a tal grado que no les importó hacer un segundo pacto. La zona central, como yo les decía, la zona central de Arabia estaba controlada por diversas familias. Entre ellas, la familia más fuerte eran los sauditas. Y los sauditas se habían unido a un movimiento religioso de los wahhabis, un movimiento religioso del siglo XVIII, que estaban en contra de los otomanos, porque los otomanos eran más liberales para el Islam, así que era una corriente ortodoxa, corriente de mayor fidelidad al Islam y a sus tradiciones, y los ingleses están con los sauditas. Y le ofrecen lo mismo que le habían ofrecido a la familia Hashemita. Los ingleses jugaron dos cartas. No sabían cuál de los dos iba a ganar, pero querían apostar a los dos. Así que tenían dos caballos ganadores, uno de los dos va a ganar, así que como quiera ganaban los ingleses. Impulsan a los Hashemitas a, a tomar el control de Arabia e impulsan a los sauditas a hacer exactamente lo mismo. Y se da la separación. Los otomanos no logran defender la zona porque estaban más interesados en defender la, el imperio central, la zona de lo que hoy es Turquía, y los enfrentamientos que tenían para mantener el Bósforo y los Dardanelos bajo su control, y no pudieron defender. Así que la independencia que se da de los hashemitas es relativamente en calma, toman el control, pero los sauditas empiezan a crecer y poco a poco empiezan a tomar el control y a tomar toda la península. Cuando los hashemitas le piden ayuda a los ingleses simplemente se voltean. No iban a entrar en conflicto con los sauditas, porque ya los habían visto que iban a vencer. Así que les dan la espalda y este califato desaparece en 1924. ¿Qué hacen los ingleses? Bueno, los ingleses tratan de recompensar a los hijos del líder hashemita y le forman tres reinos. Tuvieron que tener la anuencia francesa porque los franceses estaban interesados en la zona de Siria, así de que forman un reino en Siria, hashemita, forman un reino en Irak
y forman un tercer reino en Transjordania. A ese hijo, que era el menor, le toca lo peor de la repartición y no era muy conveniente estar ahí en Transjordania, pero al final de cuentas, es el único reino hashemita que hoy persiste. Al inicio de la plática yo les dije que la división que hicieron ingleses y franceses fue un tremendo error. Las consecuencias se siguen pagando hoy en día. Voy a tomar como ejemplo esta zona, Siria e Irak. Miren, el Islam, al igual que el cristianismo, al igual que el judaísmo, tiene diferentes ramas. El cristianismo tiene muchas ramas, ¿no? Las dos grandes son el cristianismo católico, el cristianismo ortodoxo, el ortodoxo griego, la versión griega del ortodoxismo que se da con los rusos y la zona de influencia, pero también tienen un montón de religiones protestantes. Bueno, el Islam tiene algo parecido. Hay dos grandes ramas del Islam, sunitas y chiitas, pero además hay un montón. Tienen pequeñas diferencias y estas diferencias crean divisiones y también tienen el problema del dialecto. Toda la zona habla árabe, pero tienen diversas versiones de árabe y se entienden entre ellos, pero tienen algunas diferencias, inclusive también algunas diferencias culturales. Los otomanos respetaban esto. Si ustedes ven un mapa actual, van a darse cuenta que Siria comprende Alepo y los otomanos lo tenían separado. La villa de Alepo se gobernaba distinta a la de Damasco, porque no le llamaban Siria, era, sí, parte le llamaban Siria también, pero realmente era la provincia de Damasco, y había otra provincia que es parte de lo que es Irak, que es la de Deir al-Zor. Quiero llamarles la atención a lo que sería la provincia de Beirut. La provincia de Beirut era pequeña y tenía que serlo porque la zona del Líbano es una zona cristiana. Tienen un cristianismo moronita, es católico, pero tiene pequeñas diferencias propias de la región, aunque consideran a la Iglesia Católica, consideran al Papa como el jefe de la Iglesia moronita. Así que es una versión católica libanesa. Pero la zona del monte del Líbano tenía una independencia adicional, porque ahí estaban precisamente los moronitas. No los podían tratar igual porque ellos tenían una diferencia cultural. Así que tenían una provincia muy pequeña, la del monte Líbano. Esta división que atiende a lo cultural, a los otomanos les funcionó muy bien, pero los ingleses nunca se pusieron a pensar en eso. Ingleses y franceses entendieron que todos eran árabes, que todos hablaban árabe, todos eran musulmanes, y entonces dividieron la zona, dejaron a los kurdos sin ninguna atención, los dividieron a los kurdos, y hoy el problema kurdo persiste, ¿eh? El problema kurdo es un problema difícil en la zona. Por eso el comentario de que el desastre que hay en Medio Oriente fue causado por los ingleses. Y yendo al tema de Transjordania, eh, el príncipe al que le entregan Transjordania, un país, una zona pobre, una zona de bajo desarrollo cultural, pero a los árabes que vivían en la zona no les importó mucho porque había un representante del califato, un descendiente directo de Mohammed, así que fue en el único lugar donde fue bien aceptado. Él tuvo que dar refugio al resto de su familia porque el reino de Siria desaparece y el de Irak desaparece y tuvieron que darle refugio. Pero
tampoco estaba de acuerdo con la división porque no tenía salida al mar y querían tomar la zona de Palestina. Así que desde la formación de Jordania siempre insistieron que Palestina era Jordania, que todo era Palestina, que incluía la zona de Jordania. Este, no, nunca se les dio, lo intentaron, de hecho, dominaron Jerusalén, cuando se da la independencia en 1948, pero en la Guerra de los 6 días, pierden Jerusalén, la pierden, en el 67. La guerra duró 6 días, pero hubo un especial interés judío en retomar Jerusalén, así que la batalla contra Jordania solamente dura 2 días, eh, y retoman Jerusalén en el 67. La influencia británica en Jordania y hoy también influencia norteamericana no ha cesado. De hecho, el rey Hussein, en 1961, se casa con una inglesa, hija de un militar, ingeniero militar que estaba trabajando en la zona, porque los ingleses han mantenido una relación cordial con Jordania, y así que una hija de este ingeniero militar se casa con el rey Hussein. Eh, Habría que decirlo, en el Islam se permite, el Corán dice que se permiten tener todas las esposas que se puedan. La interpretación coránica a través de la Suna dice que lo máximo son 4. Así que Hussein, siendo un árabe religioso, toma 4 esposas, una de ellas, la británica. Después se separa de ella, se queda con las otras 3, pero el actual rey, el rey Abdullah II, realmente no era el heredero al trono. Él tenía formación en Inglaterra, había piloteado aviones de guerra, había ido a la Academia Militar Inglesa, así que cuando su padre está a punto de fallecer, hay por ahí una trama para poderlo nombrar el rey de Jordania. Esta trama funciona, tenían una persona que dominaba el inglés, hijo de una inglesa, y además totalmente formado en Inglaterra, militarmente. Y el príncipe heredero al trono queda preso en un palacio. Ahí sigue hasta la fecha. Este es un recorte del New York Times. El New York Times en 2021, el 4 de abril de 2021, hace esta publicación. Este príncipe heredero intenta tomar el poder, tiene apoyo con algunos miembros del gobierno, pero al final el ejército fiel al rey Abdullah rompe este intento de control y hoy los sigue teniendo presos en un palacio a sus medios hermanos y el control existe. Así que Jordania hasta el momento sigue siendo un aliado inglés, fue la única alianza que aún conservan los ingleses en la zona. Y bueno, ok, con esto quiero explicar que el Medio Oriente, los problemas que hoy tiene, son culpa de la división de la Primera Guerra Mundial. Pero no fueron los únicos errores que cometieron ingleses y franceses. En el caso de Austria, Austria firma su propio tratado de paz, ¿no? Bueno, el Imperio Austrohúngaro, y este tratado de Saint-Germain, que se da con Austria, se da en 1919, pues se desbarata el Imperio Austrohúngaro, se renacen otras fronteras, se forma Checoslovaquia, que hoy ya no existe, ¿no? Y aparece Polonia. Por eso cuando inicia lo que se considera el inicio de la Segunda Guerra Mundial, fue la toma de Polonia, porque lo primero que hicieron los alemanes fue tomar Austria, pero en Austria la tomaron en contra del gobierno austriaco, pero no pegaron un solo tiro, el ejército se les unió y tomaron Austria, y ahí no se consideró que había iniciado la Segunda Guerra Mundial, era un asunto de alemanes.
Después toman Checoslovaquia y tampoco se consideraba que era un asunto de guerra, porque ahí sí hubo enfrentamientos, pero también había una gran población germana en Checoslovaquia y tampoco se consideró que iniciaba la Segunda Guerra Mundial. Inicia realmente hasta Polonia. Bueno, el caso alemán fue distinto. El caso alemán se firma un tratado de Versalles. El tratado de Versalles es quien origina la Segunda Guerra Mundial. La forma como los alemanes fueron tratados es difícil de entender. Quiero hacer un comentario, espero que los compañeros de Estados Unidos no me lo tomen a mal, pero quiero decirles que el historiador norteamericano exagera la influencia que tuvo Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Es cierto, intervino Estados Unidos, pero Estados Unidos intervino cuando la guerra estaba terminando y realmente no tuvo un peso específico. Y esta falta no de legitimidad, esta falta de reconocimiento de ingleses y franceses, pues prácticamente, aunque Estados Unidos firma el Tratado de Versalles, prácticamente los dejan fuera de la Liga de las Naciones. Y el presidente Wilson había hecho toda una propuesta, y ahorita platicamos sobre eso, pero los Estados Unidos realmente no tuvieron un peso específico en la Primera Guerra Mundial. Y el Tratado de Versalles le impone una crisis económica sin precedente a los alemanes. Sé que me acompañan algunos compañeros de la Facultad de Economía. Si después de la charla quisieran abundar sobre la opinión de Keynes, establecer o señalar quién fue Keynes, yo se los agradecería. La verdad que Keynes era un economista británico y que la corriente keynesiana es la que reconfigura la situación económica después de la Segunda Guerra Mundial. Y Keynes en 1921, en un libro publicado, Las consecuencias económicas de la paz, Keynes decía palabras más, palabras menos, que otra guerra iba a haber, que no era posible llevar a los alemanes a un castigo enorme. Y Keynes decía, hemos pensado que nuestros aliados son ángeles de luz y el resto, los alemanes, los austriacos, los húngaros, son unos demonios. Si queremos humillarlos, si queremos matarlos de hambre, estamos haciendo lo correcto. Pero eso no significa para la gente una estabilidad. Y Keynes, de alguna u otra manera, predijo que el Tratado de Versalles daría lugar a la guerra. Y es que era imposible de cumplir. La inflación que se vivió en Alemania fue una inflación tremenda. La deuda que se reconocía que tenía que pagar Alemania era de 116.000 millones de marcos oro. Y también si los compañeros de economía quisieran explicar cómo funcionaba la moneda antes de la reconfiguración, porque hoy el oro ya no es la base para tomar en cuenta el valor de una moneda, los alemanes estaban perdidos. No tenían manera de pagar. Le habían quitado territorios que habían estado peleando históricamente Alsacia con los franceses y eran unas zonas de gran producción, se los habían quitado. El presupuesto del gasto alemán tenía que primero pagar el mantenimiento de las tropas que estaban en su territorio antes que atender las necesidades de la gente. La producción industrial cayó a valores de 1890 y se estima que había entre 6 millones, de 6 a 9 millones de personas sin trabajo y los que tenían trabajo no les alcanzaba. Como, como dato, esta es una publicación de 1923. $10
equivalían a 1 millón de marcos. De ese tamaño era la inflación. Con $10 podían comprar una casa. Los británicos lo hicieron. Los países aliados que estaban ahí lo hicieron. No directamente los países, pero sí los militares que estaban ahí. Así que el odio a los británicos y a los franceses exacerbó el nacionalismo alemán. Era imposible confiar en esta gente que llegaba y compraban con cualquier cosa porque era imposible sobrevivir. El índice de personas suicidadas fue enorme, cuadruplicaba lo que ocurría en Gran Bretaña en esta época de crisis económica y duplicaba lo que ocurría en Estados Unidos. En estas condiciones había un grupo que había generado dinero y que también terminó repercutiendo en la Segunda Guerra Mundial. Miren, déjenme que les explique que los judíos en Europa normalmente no invertían mucho en propiedades porque habían estado acostumbrados a que los desalojaran, los expulsaran, así de que su negocio tenía que ver con el desarrollo de profesiones libres, médicos, abogados, y normalmente eran profesiones bien pagadas, así de que también generaba cierto odio y recelo. Pero por otro lado, eh, hacían joyas, sí que eran joyeros, había un poco de dinero, y se les ocurrió prestar dinero. Los bancos existían, por supuesto, desde la Edad Media empiezan a darse algunos préstamos, los venecianos empiezan a regular una especie de banco, pero solamente prestaban a los grandes inversionistas, no atendían a la población. ¿Quién le prestaba dinero a la población? Pues los prestamistas judíos. Y al final logran formar también su propio banco, atendiendo al mercado minorista, y el mercado minorista en la práctica deja más dinero que el mercado de los grandes capitales. Y pues muchos judíos también empezaron a comprar propiedades y empezaron a cobrar réditos, y esto también exacerbó el chauvinismo alemán. Se forma además, atendiendo al Tratado de Versalles, la República de Weimar. Recomiendo este libro también por si están interesados en conocer cómo fracasa la República de Weimar, porque fracasa. La República de Weimar tiene cosas interesantes, tiene una constitución que establece derechos sociales. Después de la Constitución mexicana del 17, que abre la puerta a los derechos sociales, la Constitución de la República de Weimar también lo hace. Esta capital provisional del 19 al 33 se da en Weimar, se salen de Berlín, porque Berlín está en la zona de Prusia. Prusia fue quien logra unir a varios grupos alemanes para esta unificación alemana que se da en el 71, 1871. Y Prusia, antes de la Primera Guerra Mundial, tenía más de 100 años que no había perdido una guerra. Así que los prusianos no estaban muy de acuerdo con la paz y consideraron que Weimar era una mejor zona para ir a fundar la nueva capital y alejarse de la zona de Prusia. Pero las buenas intenciones de la República de Weimar no se pudieron concretar porque el gasto de la deuda contraída a través del Tratado de Versalles no se los permitía. Hay historiadores que dicen que los alemanes no pagaron la deuda del Tratado de Versalles. Es cierto que no la terminaron de pagar, pero no la terminaron de pagar después del 33. Antes del 33 lo estuvieron intentando y no les alcanzaba. Y hay por ahí un serio problema también porque los Estados Unidos habían invertido y querían dar algunos préstamos, y hay toda una triangulación de préstamos que se hicieron y que también los Estados Unidos fueron traicionados por sus aliados, los menospreciaron. Y bueno, la República de Weimar también fracasa, y otro problema que se daba en la República era que
estaba llena, el primer ministro no, pero buena parte de su gabinete eran judíos. Así que cuando Hitler empieza a agarrar de chivos expiatorios a los judíos, pues lo cierto es que los culpaba de los problemas y ellos estaban al frente del gobierno. Por eso hace eco en la población las acusaciones judías. Bueno, se forma la Liga de Naciones el 28 de abril de 1919. Presidente Wilson llega con una propuesta, con 14 propuestas. A él se le ocurre la idea de formar una Liga de las Naciones. La idea les gustó, pero no aceptaron ninguna de sus propuestas. Al final, Estados Unidos no entra en la Liga de las Naciones, lo dejan fuera, no lo toman en cuenta, menosprecian su participación. Yo adelantaba que se exagera el peso de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, se exagera, pero es cierto que participaron. Y los dejaron fuera de la Liga de las Naciones, lo cual no es raro que en el segundo conflicto Estados Unidos dudara mucho en ingresar a la Segunda Guerra Mundial. No querían que les pasara lo mismo que les había pasado. Churchill, en su momento, en la Segunda Guerra Mundial, dijo que al final los Estados Unidos hacen lo correcto. Y Churchill confiaba que así fuera, porque necesitaban que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Sin ellos, el desenlace hubiera sido otro. Así que Churchill apostaba a que los Estados Unidos hicieran lo correcto. Y habrá que decirlo, al final lo hicieron. Al final lo hicieron, entran a la guerra, estaban ya preparados para ello. El ataque a Pearl Harbor solamente detonó lo que ya estaba listo, pero la Liga de las Naciones empieza a tener influencia en Europa, por supuesto. Y vamos a ver cuándo se dan las primeras situaciones de protección internacional. Los ingleses habían manejado una idea que nos resulta común y que normalmente se la atribuimos a Estados Unidos, pero la idea del destino manifiesto es una idea inglesa, ¿eh? Este, esta es una traducción de un miembro de la expedición de conquista de Terranova en 1583, que sostenía que la conquista, las acciones y decisiones son el llamado de Dios, ¿no? Que Dios favorece a, a quien él considera. Así que los ingleses se consideraban escogidos por Dios para hacer y componer el mundo. Claro, es una versión vieja porque lo mismo pensaron los judíos cuando tomaron Canaán, lo mismo pensaron los faraones, lo mismo hizo el imperio persa, pero los ingleses realmente toman el destino manifiesto y cuando se empieza a hablar en el siglo XIX del destino manifiesto de Estados Unidos, realmente lo toman de esta manifestación que ya habían dado los ingleses. Los ingleses creían que iban a sembrar la semilla de la religión cristiana entre los paganos y eso los legitimaba para ser y deshacer. Con esta idea del destino manifiesto, bueno, tomaron sus decisiones en la Primera Guerra Mundial y se forma la Liga de las Naciones y lo primero que se da es un alto comisionado para los refugiados rusos. Este alto comisionado surge en 1921, es el primer intento de la Liga de las Naciones por favorecer. Bueno, pero ¿a quién favoreció? Miren, el, el zar sí tiene un fin trágico, pero la familia Romanov, el zar Alejandro II y antes de él su padre, tenía las manos llenas de sangre. En 1905 inicia una revuelta en Rusia por las condiciones en que vivían, mientras en Palacio celebraban las grandes fiestas, muy parecido a lo que pasa en la Francia revolucionaria, y lo que hace el ejército, mandan al ejército a acribillar a civiles. La gran mayoría de esos civiles no estaban armados.
había algunos armados, pero acribillan a civiles. Y cuando entran a la guerra, la situación eh, al- se vuelve peor. Inclusive está el asunto del acorazado Potenki, donde un grupo de navales se rebelan a sus superiores, por las condiciones en que se vivían. Entonces, ¿quién necesitaba refugio? Bueno, necesitaba refugio la nobleza rusa. Y el alto comisionado, en 1921, se establece para ayudar a los nobles rusos a colocarse en el resto de Europa. Había en la época previa al zar Alejandro, hubo también una matanza de judíos que dio lugar a que muchos migraran a Estados Unidos. Iniciaron en la década de 1880, pero para ellos no hubo ningún apoyo y seguían migrando y tampoco hubo apoyo. Los intentos de protección de migrantes fue para la nobleza rusa. Lo hace Nansen, y Nansen muere en 1930 y entonces le cambian el nombre a la Oficina Internacional Nansen para los Refugiados y en 1938 lo denominan Alto Comisionado para los Refugiados y se supone que atendía refugiados de manera general. Bueno, cae la República de Weimar, los alemanes dejan de pagar la deuda y empiezan a reconstruirse. Hay historiadores alemanes, y yo no sé hasta qué grado tengan razón, pero ellos dicen que la causa de atacar a los judíos no era por un odio en contra de ellos, sino por el beneficio económico que se obtiene. Yo dudo mucho que el odio no estuviera incluido, pero lo cierto es que sí hubo un beneficio económico. Era una manera fácil de obtener dinero, embargando bienes, quitando bienes y ocupándolos para solventar gastos y gastos militares. Se forma en 1933, la Liga de las Naciones forma un alto comisionado para los refugiados alemanes que atendía esencialmente a judíos tratando de llegar a dos puntos, Estados Unidos o a Palestina. Así de que empieza a haber una ayuda. En 2 años eh, hubo cerca de 80.000 solicitudes de refugio, una cantidad espantosa. Y en 1935, ya bajo el régimen nazi, se dictan las leyes de Nuremberg. Y en estas leyes se desconocían los judíos, nacionalidad y derechos. Habían perdido, se convirtieron en apátridas, se convirtieron en gente sin derecho, y en 1935 este alto comisionado desaparece. Simple y llanamente, la Liga de las Naciones no se quiere hacer cargo del asunto, no quieren contrariar a los alemanes y dejan el asunto así. Desaparecen la Liga, el alto comisionado para los refugiados alemanes y simple y sencillamente también se dan la espalda. Tampoco hubo un alto comisionado para la España franquista. Eh, en 1931-36 es el segundo intento de formar una república española, abandonar la monarquía, y Franco se alza en julio del 36, se alza en guerra, triunfa en el 39 y empiezan a perseguir a todos los republicanos españoles. Francia, que tenía poder en la Liga de las Naciones, antes de la guerra, cierra su frontera y no permite que entren españoles solicitantes de refugio. Muy por el contrario, hay alguna evidencia que participan apoyando a Franco, donde pudieron irse los españoles. La verdad es que eh, muchos se vinieron para el continente americano. México recibió españoles huyendo de la guerra. Nosotros tenemos en Veracruz un monumento a la migración republicana española, pero no es lo que quiero resaltar. Lo que quiero resaltar es que no se preocupa la Liga de las Naciones por los problemas que ocurren ni en Europa. Lo que ocurrió en España simplemente lo dejan pasar.
Lo que ocurrió en Alemania daba igual. Viene el tema de la Segunda Guerra Mundial, el problema judío, 6 millones de desaparecidos, y después de la guerra, ¿qué hacer con tanto judío huyendo? La Liga de las Naciones tampoco intervenía, todavía estaba existiendo. Los Estados Unidos, cuando entran en la guerra, lo primero, bueno, en conflicto en el 44, se les ocurre formar UNRWA, por sus siglas en inglés, que es la Administración de Naciones Unidas de Socorro y Reconstrucción. Naciones Unidas no había existido, todavía no existía, pero los Estados Unidos crean este organismo y desconocen a la Liga de Naciones. No la toman en cuenta, crean su propio organismo y este es el antecedente de la ONU. Cuando en 1944 Estados Unidos dice, voy a formar un programa de ayuda, vamos a hacer una reconstrucción de Europa, que además hay que reconocer, los Estados Unidos hicieron una fuerte inversión y sí lograron apoyar a muchos países. La reconstrucción alemana se debe a ello. También la de Japón. Hay ahí una seria inversión en derechos humanos y por supuesto se les debe la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no? Esto hay que reconocerlo, pero lo primero que hacen es decir, la Liga de las Naciones no sirve, formo un organismo nuevo en 1944. Hubo algún intento de resistencia de la Liga de las Naciones, pero al final de cuentas, el 20 de abril de 1946, la Liga de las Naciones desaparece, da lugar a la formación de la ONU, le pasan todos los archivos y se toma la reconstrucción ya de una Naciones Unidas que pueden ser criticables muchas cosas, sí, por supuesto, el Consejo de Seguridad es criticable, es un pequeño grupo que toma decisiones, pero la Liga de las Naciones fue suplida mucho mejor por la ONU. Y empiezan a crear algunos organismos para apoyar estas reconstrucciones en los países. El primero de ellos es la Organización Internacional para los Refugiados. Sigue funcionando, pero en enero del 52, que fue el 47, enero 52, cede el paso el ACNUR porque había serias críticas, que solamente apoyaban a grupos rebeldes y estas críticas a los grupos rebeldes generan desconfianza y deciden la Asamblea de 1949, la Asamblea General de Naciones Unidas, en una resolución de diciembre del 49, crea el ACNUR. Y ellos consideran que va a durar 3 años a partir de 1951. Era un poquito ingenuo pensar que en 3 años iban a acabar con el problema de los refugiados. Se fue dando prórrogas a la existencia de la ACNUR y de plano en 2003 una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas ya deja de manera definitiva el ACNUR en un reconocimiento de que las causas de la migración no han parado y que las condiciones para migrar derivadas de la guerra y de problemas serios siguen existiendo y le incluyen al ACNUR también el asunto de los apátridas y de los desplazamientos internos. Es decir, también para los desplazados en el interior de un país que no salen del país, pero también el ACNUR tiene competencia para promover y proteger a estos. No es el único organismo que se formó, es el único permanente. Bueno, hay dos permanentes, pero se formó otro también. Este fue para la guerra de Corea, para reconstrucción de Corea. Dura alrededor de 5 años el mandato. Aquí sí fue más fácil delimitar, era solamente coreanos. Y hay otro organismo
de Palestina. Se forma en el 49, la independencia de Israel fue en el 48, fue en mayo del 48, y en diciembre del 49 se forma por los desplazados palestinos. Y sí, sí hay desplazados palestinos, pero hoy está en seria duda el trabajo que hace esta organización, porque hay acusaciones, hay evidencias que parte de la ayuda internacional que llega eh, pasa a manos de Hamas, el grupo terrorista que gobierna realmente Palestina. Así que hay serias dudas en cuanto a si va a seguir existiendo o no. Hay serias críticas de la mayoría de los países occidentales, ¿no? Los grandes olvidados. La verdad es que ni en la Liga de las Naciones, ni, ni en la ONU se toca el problema judío. El problema judío no se toca, ¿eh? Está simplemente se critica mucho lo que hace Israel y mucho, mucho es criticable. Pero la gran problemática que surge para los judíos no fue atendida nunca por la ONU. Cuando se da en el 33 el asunto, la migración judía tiene que ser atendida por los propios judíos. Hayas, el Hebrew Immigrant High Society, se funda en 1880, aunque de manera informal, para ayudar a judíos puedan entrar a Estados Unidos. De alguna manera realiza trabajo ilegal porque falsifica documentos, da ayuda y asistencia a judíos, y en 1903 se regulariza, ya se formaliza, y ya hoy en día ya no hace asuntos ilegales. Sigue existiendo Hayas, nada más que Hayas ya no atiende solamente a judíos, conserva el nombre, pero atiende a quienes tienen necesidad de migración en todo el mundo. Puede parecerles un poco raro, pero sigue apoyando, inclusive en la propia Palestina, ayuda a buscar soluciones. Tiene un trabajo interesante, tiene presencia en México, Hayas, inclusive mi hijo trabajó para Hayas una temporada. Y el otro tema, ¿no? En 1929, aún antes de la formación del Estado israelí, este, se crea una agencia de migración judía. Este, Ahí están las siglas. Ellos ayudan a retornar a Israel. En hebreo se dice aliyá, hay un retorno donde se asegura que cualquier judío pudiera pedirlo y ayudarlos a que ingresen pues a la zona de Israel. Bueno, la Guerra Fría, decíamos en la clase anterior, este conflicto indirecto entre las dos grandes superpotencias, por supuesto, generó muchos movimientos y algunas reflexiones de acusación a la ONU. Bueno, el siglo XX fue un siglo belicoso y el siglo XXI no ha estado atrás. En el conflicto de la India y Pakistán, que también generaron los ingleses, cuando salen de la zona y se empiezan a pelear, la India y Pakistán, hay millones de desplazados, unos al norte para formar Pakistán y otros al sur. Y estos enfrentamientos, la ONU no genera un grupo de refugiados. Cuando Francia se recupera de la Segunda Guerra Mundial, Francia no quiere abandonar sus colonias, viene la independencia de Argelia, se dan desplazados, tampoco interviene la ONU, tampoco interviene en Vietnam, en Hungría en el 56, con los refugiados en Hong Kong, eh, y los conflictos siguieron, ¿no? Los, los cubanos declaran su revolución en el 59 y reciben de los rusos misiles que los apuntan hacia Estados Unidos, ¿no? Así que
También por ahí se genera una migración de cubanos, normalmente llegaron a la zona de Florida, pero el resto de América también tuvo conflictos, ¿no? Hubo golpes de Estado en Argentina, en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y Ecuador. Entre estos dos últimos hubo una guerra. Eh, Bolivia también vivía conflictos. En Bolivia muere el Che Guevara yendo a pregonar el socialismo cubano. Colombia con los enfrentamientos de la FARC. eh, México, con lo que Vargas Llosa llamó dictadura perfecta, que al final no fue tan perfecta, pero en México hubo desplazados, hubo problemas serios de mexicanos huyéndose y refugiándose. Está el asunto de Lucio Cabañas. Y Centroamérica también, también pasó por serios problemas. Algunas guerras ridículas, como la guerra entre El Salvador y Honduras. Esta guerra se llamó la Guerra del Fútbol porque esta guerra se da en 1969. Estaban las eliminatorias para el Mundial de Fútbol, para el Mundial de Soccer en México en el 70. Se enfrentaron Honduras y El Salvador en el pase para la final. Y en la zona fronteriza, los dos bandos tienen versiones encontradas. Hondureños que cruzaron para apedrear a salvadoreños, salvadoreños que cruzaron para apedrear a hondureños, y de a primera los dos ejércitos entran en conflicto y se desata la guerra del fútbol, una guerra ridícula, ¿no? Pero El Salvador también tuvo problemas con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y viene el problema de Panamá y el canal, y asegurar el canal. Se da con Antonio Noriega, que tenía acusaciones de narcotráfico, y los problemas del pacto de Torrijos-Carter, que había que hacerlos cumplir y se dan. Pero el chiste es que también hay problemas, hay una intervención armada en Panamá. eh, el problema de Nicaragua, de Somoza, que gobernó, esta familia gobernó de 1937 hasta 1979, y después viene el asunto de los contras. En fin, que el convulsionado siglo XX no dio lugar para descanso, y las causas de la migración derivada de las guerras aún persisten. Por eso, en 2003, las Naciones Unidas decidieron que el ACNUR tendría que continuar porque los conflictos no han cesado. Todo este análisis histórico es con la intención de que pudieran tener la base, la semblanza de por qué el ACNUR es indispensable, por qué el trabajo de la ONU no ha acabado, ni va a acabar, por lo menos en lo que se vislumbra. Los problemas continúan. El asunto de Ucrania hoy en día es un asunto que no toqué, que también genera desplazados. Ha habido en el resto de Europa, mucha gente que llega desplazada. Tuve oportunidad, estando hace algunos años en París, de ver una familia que se acercan a preguntarme algo, y eran ucranianos que andaban buscando un lugar donde quedarse. No, el asunto es grave. El asunto es grave, así que la continuidad del ACNUR está asegurada. Yo los invito para que vean el material adicional que pusimos a su disposición, que les permitirá ampliar de alguna manera esta información breve que les hago llegar. Los compañeros de economía quisieran hablar un poquito de Keynes para resaltar la importancia que tuvo Keynes en la conformación económica después de la guerra. Y con gusto, con gusto. Yanel, ¿lo puedes poner para que él sea el que se vea? Adelante. Ok, buenas tardes. Un gusto conocerlos a todos ustedes.
Bueno, Keynes es un economista que toma cursos con Alfred Marshall, que es, vamos a decirlo así, el padre de la economía occidental. Marshall va a romper con la tradición de David Ricardo y la tradición smithiana, que obviamente la idea es romper también con el pensamiento marxista. Eh, Keynes estaba en 1921, 19, 20 y 21, que es cuando escribe su libro sobre las consecuencias económicas de la paz, estaba influido por el pensamiento de Marshall. Su teoría general del empleo del interés del dinero vendrá hasta 1936 y después de varios trabajos de investigación de otros economistas. En este trabajo, Keynes efectivamente habla de la, de las, de los efectos que tendría para la economía y para la política europea las sanciones económicas a Alemania, pero también llama la atención de varios temas. A él le llama mucho la atención que después de haber muerto millones de hombres en Europa, las tasas de desempleo se mantienen altas. Dicen, bueno, ¿cómo es posible que se acaban de morir millones de personas y mantenemos tasas de desempleo muy altas? Y entonces él no nada más habla de ese tema. Para la economía, para la ciencia económica, ese libro es muy importante porque él va a incorporar un concepto que es el deterioro de los términos de intercambio. Y el deterioro de los términos o los términos de intercambio, lo que evalúa o lo que mide es cuánto me cuesta a mí en el tiempo comprar mercaderías del extranjero. No sé si ahora una tonelada de, de maíz me cuesta lo de 2 toneladas de trigo, en el tiempo, cómo se va a ir moviendo esto. Y para Keynes, el tema principal estaba en el deterioro que observaba Europa en estos términos de intercambio frente al costo de los alimentos. Bueno, es lo que puedo comentar brevemente. Te agradezco tu participación. ¿Estaba legitimado Keynes para opinar como lo hacía en las consecuencias de la paz? Claro que sí, porque él había participado en la comisión de negociación del Tratado de Versalles. Él era un consultor de primer nivel. Ya él era una persona muy reconocida como estudioso, como pensador, como teórico, ¿sí? Pero además Keynes tenía una virtud que tenía un gran sentido práctico de las cosas. Eh, citar un ejemplo, ¿no? Él cuando se viene a la negociación del nuevo sistema monetario y financiero internacional con Bretton Woods, pues él quiere proponer un modelo de economía internacional diferente al de los norteamericanos, porque el proyecto que queda es el de, el de, el Plan White, que es el de los norteamericanos. Y el proyecto que pierde, pues es el de Keynes. Pero decía, cuando había reuniones con los abogados norteamericanos, decía, bueno, y ahora, decía, ustedes los abogados son los únicos seres humanos capaces de declarar ilegal al sentido común, ¿no? Y entonces, peleaba mucho con los norteamericanos porque también no dejaba de ver. La economía no es una ciencia técnica exclusivamente, es una ciencia que también es de la política y obviamente, bueno, él veía que venía una hegemonía hacia adelante de la economía norteamericana y sobre todo la presencia muy importante de los financieristas, ¿sí? De los grandes bancos norteamericanos que, bueno, pues, a la fecha siguen dominando el escenario económico mundial, ¿no? Bueno, es lo que puedo comentar, doctor. Muchas gracias, Alfonso. La verdad es que nos enriquece siempre que tengamos la visión de diferentes ángulos del conocimiento, de la ciencia, ¿no? Yo me he ido por lo histórico, pero siempre enriquece ver también lo económico. Hay un gran número de abogados aquí, así de que no se sientan ofendidos. Es una opinión de Keynes, no de Alfonso, ¿eh? Este, bueno.
No sé si alguien quiera hacer algún otro comentario o cerramos la charla y nos veríamos la semana que viene ya con temas propios del refugio. Alfonso, adelante. Bueno, en apoyo a nuestros compañeros abogados, que además son buenos amigos siempre, Keynes también, cuando venían las reuniones con los técnicos de Estados Unidos, les preguntaba, bueno, ¿y ahora sus abogados dónde están? ¿Dónde los dejaron? No, pues se quedaron en otro lado. Dice, bueno, ¿y ahora quién va a pensar por ustedes? Entonces, como traía pleito casado con los norteamericanos, ya fuera con un grupo técnico o con los abogados, pues siempre andaba conflictuado con ellos. Pero sí, sin duda era un hombre brillante, eh, pues amigo de toda la intelectualidad inglesa a mitad del siglo XX y pues una personalidad fuera de serie. Lástima que no había el Nobel de Economía en aquella época. Sí, seguramente lo hubiera ganado Keynes. Erika, ¿quieres cerrar con algo? No tengo comentarios realmente, aparte de decir que, pues muchas gracias por este contexto, ¿no? Porque yo pienso que es muy fácil pensar que el- la situación actual es la más grave en el mundo y tener este contexto y saber que ACNUR ha estado haciendo ese trabajo por décadas, sí tiene mucha experiencia y es porque los problemas que estamos enfrentando han sido problemas pues ya por todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo desde de las guerras. Muchas gracias, Erika. Bueno, pues yo les agradezco el tiempo y espero que las clases se pongan interesantes a partir de la semana que viene, porque ahorita solamente fue todo una situación histórica. Pues muchas gracias, despedimos esta transmisión, les mandamos la grabación también para que los tengan, los mandamos al grupo, te lo mandamos de manera directa como la semana pasada, Erika, y los invito también a leer el material que pusimos a su disposición. Que pasen buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias.